concentrada, es a donde nos vamos explicando nosotros el porqué de la formación de cálculos en su momento. Entonces, estoy esperando a que se abriera el programita de la plática que les mandé. Ahora fue de sus días de entrada lenta a la plataforma. Pero bueno, ya estamos en ella, que es lo importante. Hay días que entro en minuto y medio, con todo, abriendo Face, haciendo todo, 2 minutos. Bueno, mucho 3. Y hay días que hasta 20, nos hemos quedado 15. Hoy fue un día de 15, más de 15. Un poquito menos porque ya tengo un ratito que estoy con ustedes. Bueno, entonces nada más como recordatorio para ustedes en lo que se refiere a la cuestión de la bilis, porque pues es el pleito, ¿no? En la bilis es a donde se forman los cálculos y incluso donde hay bilis puede haber cálculos intrahepáticos en los conductos biliares intrahepáticos, puede haber cálculos obviamente en los extrahepáticos, en el colédoco, que digamos es uno de los sitios más frecuentes. Ciertamente cuando son intrahepáticos, ahí sí ya son primarios. Ahí ya no son de formación secundaria que la vesícula se los haya regalado y que refluyan los cálculos hacia el interior del hígado. Eso no sucede. Lo que sucede es que se formen ahí. Entonces la enfermedad de Caroli es una causa, por ejemplo. La colangitis esclerosante pues también puede ser una causa de formación de cálculos ahí por atasco de bilis en el lugar. Y también existe un concepto ahí de bilis litogénica, en los cuales no se observa ninguna alteración en el esfínter de Oddi, que ese es otro punto también, ¿no? La disquinesia, tanto de la vesícula biliar como del esfínter de Oddi, que pudieran estar relacionadas con algún problema de formación de cálculos. Entonces, o sea, eso sí puede existir, por supuesto. Y pues resulta que ya sabemos la función de la bilis, más o menos la cantidad que se produce allá en el hígado, y de los componentes que anotábamos era pues principalmente agua. Están las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos, ¿no? Y entonces aquí lo estamos ubicando como, voy a agrandar un poquito más, este triángulo que es conocido pues ya desde hace muchos años porque fue una muy buena ocurrencia por Admiral y Small, ya desde el año de la Olimpiada de México, 1968, a donde ubica aquí en verde el sitio a donde se encuentra la bilis más soluble. Entonces, en ese caso, no habrá precipitación de cálculos, ¿no? Y si ustedes observan aquí, mientras más bajo el colesterol, pues más soluble está la bilis. Mientras, en este caso, aquí sería también hacia abajo, si nosotros lanzamos una línea, mientras más alto está la fosfatidilcolina y la lecitina, pues sería menor también. Y mientras más alto están los ácidos biliares como el cólico y el quenodesoxicólico, algunos taurocolatos y glicolatos, mientras más altos hacen que esté más diluida. Les decía yo que las características de los cálculos prácticamente siempre son mixtos, y ahorita les voy a mostrar a ustedes esta está buena, esta diapositiva, por lo siguiente, ¿no? Aquí al final yo les pongo mixtos, si ustedes observan, tienen pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando los cálculos Sí, doctor. pueden estar conformados primordialmente, y lo pongo con rojo, digo primordialmente porque está con rojo. Entonces, puede ser por polímeros de pigmento. Esto se ve un poquito más en pacientes que hemolizan mucho. O sea, los pacientes que tienen alguna malformación eritrocitaria que hace que hemolicen de células falciformes, etcétera, hacen un poquito más cálculos de pigmento. Luego hablan también de pigmento café y que tienen una cantidad de bilirrubinato de calcio grande que hace que tiendan al blanquecino. Y están los cálculos puros de colesterol, y fíjense lo de puros de colesterol, que tienen este formato
son blanduzcos, amarillentos, incluso en el ultrasonido, mientras más cantidad de calcio tienen, más sombra acústica posterior producen porque son más duros. En el caso de los del colesterol, prácticamente no producen sombra acústica posterior y el diagnóstico se hace porque al mover al paciente se mueven los cálculos. En ocasiones existen pólipos en la pared de la vesícula, que la mayoría de ellos son formados por colesterol, curiosamente, pero siendo el pólipo una especie de tumoración de la mucosa que puede presagiar cáncer o puede ser un antecedente inmediato del cáncer, pues ahí tienen ustedes. Entonces, observen ustedes acá, en los que son considerados por cálculos de colesterol, el 50% es colesterol y el otro 50% son los otros componentes que hemos mencionado. Por eso les decía yo que la respuesta adecuada es que son mixtos. Hay quien dice, es que todos tienen colesterol. Sí, sí es cierto, todos tienen colesterol, todos. Pero incluso los que más colesterol tienen, no lo tienen en el 100%. Eso es lo que quiero que se entienda. Por eso es que la respuesta siempre será, pues que son mixtos. Los puros de colesterol son los menos, también la mayoría o de los que se consideran, vamos ahora ya no llamarles puros de colesterol, vamos a llamarles cálculos con mayor componente de colesterol. Pero los más frecuentes son los más mixtos, los que tienen calcio, y incluso aquí a la izquierda, aunque no se observa, déjenme ponerlo acá, porque efectivamente no se observa. Aquí hay un numerito negro, vamos a cambiarle el color del fondo de para que vean ustedes que ahí se quedó escondido un numerito. Y ahorita va a aparecer, ya ahí apareció. Entonces, ahí lo tenemos. 70% son, digamos, la frecuencia de ese tipo de cálculos y el 10%. Y acá probablemente puede ir más alto el total y aquí un porcentaje mucho más bajito los de pigmento negro. Bueno, entonces, pues, digamos, la formación y la fisiopatología es porque se queda mucho tiempo la bilis en el sitio y no se les olvide a ustedes que la vesícula tiene como función, una de sus funciones es deshidratar la bilis, o sea, concentrarla. Y eso ya lo hemos analizado y vuelvo a ponerles la lámina donde dice cuál es digamos, la densidad que tiene y aquí también se había quedado borrado, permítanme ponerlo en blanco. Esto de la concentración, para que de repente se pierden. Ok, entonces la concentración que tenemos nosotros ahí de la bilis en la vesícula es muchísimo mayor la concentración. Siempre les había yo dicho que compararan una solución al 5% con una al 10, pero nos podemos ir aquí hasta el 25 y aquí nos podemos ir al 2.2, a salir muy diluidita. Entonces, bueno, cuando se concentra la bilis puede haber varios motivos. Una es porque se queda la bilis estancada y entonces habla de un mal funcionamiento motor de la vesícula. Y el mal funcionamiento motor de la vesícula o alterado, aunque no sea patológico en un momento dado, son periodos de ayuno prolongado, eso serían uno. El otro son mujeres que están embarazadas, incluso antiguamente, acuérdense ustedes que el embarazo genera una gran cantidad de estrógenos y de progesterona en la sangre de las mujeres cuando está en el embarazo. Incluso uno de los nombres que recibieron las hormonas femeninas al principio era relaxina, porque decían, debe haber una sustancia que haga que los tejidos de la mujer se puedan relajar a tal grado que una estructura que a veces es del tamaño de una pera, incluso no muy grande, pueda contener y dilatarse y hacerse como un globo que contenga una placenta, líquido amniótico y un bebé, ¿no? Y entonces, en total, que tenga un contenido de un volumen de 4 litros, si ustedes quieren, ¿no? Dependiendo del peso del niño. 3 litros y medio, pues es un tamaño bastante voluminoso que permite esto. Y entonces esto de la relaxina, todos los tejidos de la mujer se afectan y no es una excepción. La musculatura lisa de la vesícula, pienso yo. Aparte, la posibilidad de que se haga un poco más litogénica la bilis por la participación, en este caso, de las hormonas, aunque no está directamente ahí puesto. Claro, sabemos nosotros que el componente bioquímico del colesterol pues se parece
en todos los casos a las hormonas femeninas también, ¿no? Y masculinas, incluso con el ciclo bioquímico que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, más bien la estructura química que se tiene. Se tiene también la posibilidad de que exista cristalización acelerada o que haya una supersaturación de bilis, en todo caso, ¿no? Y pues ahí es lo que determina esto. Ya ayer había yo mencionado, había yo mostrado todas estas posibilidades. Y entonces sabemos ya un poco de la fisiopatología. Sabemos también desde el punto de vista de herencia, hay familias completas que tienen esto. Les hablaba yo de unas tribus Pimas en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, de indios Pimas. Ellos tenían una frecuencia elevadísima de cáncer, de colecistolitiasis. Y ya les mostré a ustedes la frecuencia de los chilenos, que tienen muchísimas, ¿no? Entonces la enfermedad vesicular viene desde no tener síntomas. Ya sabemos nosotros que la colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula. Entonces podemos ir desde no tener síntomas hasta síntomas iniciales como sería el cólico vesicular. Y para diagnóstico de enfermedad vesicular, pues obviamente está la clínica de dolor característico. El dolor característico de enfermedad vesicular hay que ubicarlo en cólico o en dolor por inflamación. El cólico tiene las características, eso sí, ambos son en el mismo sitio habitualmente. El 90% de casos, bueno, el 80%, se queja de dolor en el hipocondrio derecho. Y probablemente un 40% también lo refiere dolor en el epigastrio. O sea, en ambos sitios, hipocondrio y epigastrio, porque pues, o sea, se hace su cuenta, les dije 80 más 40 sería 120, pues no hay 120% en este caso, sino me refiero yo a que el 80% lo reporta en el hipocondrio, pero hay un porcentaje también bueno, alrededor de 40, 50 incluso, que refieren dolor en el epigastrio. Y tienen una irradiación típica que es a la región dorsolumbar, o sea, lumbar alta, dorsal baja, y también al hombro derecho, a la zona de la escápula o al hombro derecho. Algunas pocas personas se quejan de dolor en el cuello. Algunas pocas personas se quejan de dolor en el pecho del lado derecho, como una especie de dolor pectoral, sobre todo en las mujeres, luego mencionan, me duele el pecho, me duele la mama. Entonces, bueno, es un dolor. Este dolor normalmente no lo vemos inmediatamente después de los alimentos. Lo vemos como diferido de 1 a 3 horas. Es una de las observaciones que yo he hecho. Cuando el dolor es inmediatamente, cuando es durante los alimentos o inmediatamente después de los alimentos, hay que pensar más bien en gastritis o en intestino irritable. O sea, en dolor traducido del colon por el reflejo oro-gastro, esófago, gastro, recto, hasta el recto, que es un estímulo de movimiento, y si se espasma el colon, pues a las personas les duele. Entonces, el cólico vesicular tiene la característica de que me da en este momento y dura unos minutos y cede espontáneamente. Eso sí llama la atención porque le pone la atención a la molestia. Es raro que tengan una molestia vaga. Ciertamente hay de pacientes a pacientes en lo que se refiere a su umbral al dolor. Entonces, ahí tienen ustedes una de las características. Y lo que sigue después de esa sintomatología, lo idóneo es ir a ver a través de un ultrasonido, que es el estudio más barato, más accesible. Permítame un segundo. ¿Sí, diga? Sí, ¿qué puedo servirle? Sí. Si quiere, la hacemos en línea y se la podré yo hacer, pero como hoy mismo, como a las 7, entre 7 y 8. Yo les llamo entonces a este número, por ahí entre 7 y 8. Cómo no, con gusto. Hasta luego, a la orden. Entonces, les decía yo que el más accesible, barato, no invasivo y con una sensibilidad y especificidad que rebasa el 90%, pues es el ultrasonido.
Como todo, el ultrasonido tiene un factor interesante en el sentido de que se requiere una buena máquina, que esté en buenas condiciones y que tenga capacidad y definición, porque ahora hay unos ultrasonidos hasta portátiles con mala capacidad y definición, pero muy portátiles, o sea, son a veces nada más un manguito chiquito que por Bluetooth se conecta con su computadora y luego tiene, bueno, a últimas fechas están muchísimo mejor, pero conocí unos que estaban súper chafísimas, ¿no? Y también son operador dependientes, o sea, lo que sepa la persona que está haciendo el ultrasonido de medicina y lo que sepa de ultrasonografía influye mucho. Entonces, si es una persona poco experta en ambos sentidos, pues ustedes van a tener malos resultados. Entonces, en la siguiente diapositiva les ubico de colelitiasis asintomática, está el cólico vesicular, habíamos mencionado, está ya antes de sin síntomas. Entonces, aquí, pues, cuando yo digo sintomática, puede ser desde el cólico vesicular y podríamos poner como número 2 en relación a la diapositiva previa, ¿no? Que habíamos visto que era sin síntomas y con síntomas, ¿no? Entonces, ahora ya con síntomas está la colestitis crónica, la colestitis aguda, la colestitis crónica agudizada y el hidropiocolecisto. Aquí hay una bronca porque se mezclan criterios patológicos con criterios clínicos. O sea, yo no tengo manera realmente de decir que tiene una colestitis crónica en el sentido de que hay linfocitos, pues nada más por clínica. Por clínica puedo decirlo porque ha venido con cólicos vesiculares de 8 años para acá, o ya este último año una vez por semana lo tiene, ¿no? Entonces muy probablemente va a asociarse a aspectos de inflamatorios. El cólico vesicular, le decía yo que nada más es una contracción brusca que pudiera no condicionar mucha inflamación porque se puede interponer un cálculo en la salida y generar la molestia. En la colecistitis aguda, ahí sí, la diferencia es que el dolor persiste. El dolor persiste, incluso pueden ser horas o pueden ser días. Y puede ser creciendo la patología o parar y ya resolverse paulatinamente. Puede ser que haga una especie de gráfica así alta y baje como un cerro. Entonces va subiendo el dolor, queda el dolor en un acme, dura un día, 2 días o a veces horas y baja paulatinamente. Entonces a lo mejor empezó la persona con dolor el lunes después de su comilona del domingo que le invitaron a una taquiza y le encantan las grasas y pues terminaron de comer como a las 5 o 6 de la tarde y a las 2 de la mañana le despertó un dolor que le duró lunes, martes y el miércoles se le empezó a disminuir, el jueves ya menos, el viernes menos y ya el sábado, domingo prácticamente no se acordaba. Esa es una característica de un dolor de colecistitis aguda. Cuando la dejan evolucionar, ¿no? Que estuvieron ahí automedicándose su buscapina, compositum y demás. Está la colecitis crónica agudizada de personas que vienen con un episodio de aguda, con varios de cólico y en un momento dado se comporta ya como una aguda, pero ya sabemos que venía con una historia. Hay quien debuta con aguda, donde nunca había tenido ningún síntoma y debuta con colestitis aguda. De repente, les digo, no había sentido ningún dolor parecido. Dice, bueno, a lo mejor sí, pero no le hice caso, era una cosa mínima. Pues podremos tener eso. Ahora, cuando la colestitis aguda progresa, puede progresar a inflamación solamente de la pared, incluso hacerse alrededor de la pared natas fibrinopurulentas y pegarse las vísceras vecinas, el epiplón, el duodeno, el estómago, el hígado, en otra zona. A veces a la pared anterior se puede pegar la vesícula, si es que se está asomando y hace contacto con la pared, con el peritoneo parietal. O simplemente a veces quedar llena de agua, bueno, de bilis, que cuando la bilis permanece mucho tiempo ahí ya se altera la fisiopatología en sí de la colestitis aguda, se parece mucho a la fisiopatología de la apendicitis aguda en un momento dado. O sea, al distenderse demasiado la vesícula y haber proceso inflamatorio, también va a terminar por tener problema vascular, nada más que la ventaja de la vesícula es que no tiene tantas bacterias como el apéndice o como el intestino cuando se obstruye, que tiene muchas bacterias y trasloca. Pero sí pueden llegar bacterias ahí de la circulación, pues tiene asociación con el aparato digestivo. Y entonces, ciertamente, cuando tenemos una colestitis aguda que progresa, puede haber solamente bilis. Y les decía yo, el intercambio de líquido, a veces, en lugar de estar absorbiendo la bilis,
lo mete a la vesícula y la vesícula va aumentando de volumen. Aunque ya no esté entrando bilis del colédoco hacia la vesícula porque esté tapada por un calculito en el cístico, por decir. Entonces ahí está tapada y pues, tiene una vesícula grande. Atención, eso genera muchísimo dolor. Y la distensión de la pared genera isquemia y por eso es el dolor tan intenso de los pacientes. Doctor, ¿Sí? lo que nos acaba de comentar, ¿no podría de forma burda aplicar para un síndrome de Mirizzi? No, porque el síndrome de Mirizzi traduce, no sé si traiga yo aquí imágenes del de Mirizzi. Déjenme acordar, creo que no tenía yo, como para que la vieran ustedes. Lo que pasa es que en el de Mirizzi lo que sucede es, déjame ver, ajá, aquí está. Pues mire, muy a grosso modo, el de Mirizzi es la fistulización, o sea, en pocas palabras. Acá les estoy mostrando una vesícula pegada al duodeno y el proceso inflamatorio, al pegarse al duodeno, va a hacer que se perfore acá, incluso no va a haber fuga, digamos, hacia el peritoneo, porque el proceso inflamatorio se fue haciendo crónico y hasta que se hizo aquí una comunicación. Entonces llega a pasar un cálculo que estaba grandote acá y es el que va a tapar al paciente en el mal llamado ilio biliar. Si eso mismo sucede acá, pero en lugar de pegarse aquí la vesícula, el cálculo está en esta zona y se va a pegar contra el colédoco, entonces nosotros tenemos cuando existe fístula y cuando no existe fístula. Cuando no existe fístula le llaman 1A y 1B, es con conducto cístico permeable y con 1B es con conducto cístico obstruido. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que se tapa acá, el conducto puede estar permeable o obstruido, pero el cálculo está acá y empieza a aplastar la vía biliar. Y aparte de aplastarla, también la empieza a horadar y también se hace una comunicación. Y entonces puede ocupar porcentajes de la luz. Entonces el defecto puede ser 33, 66 y más del 66%, bueno, del 33 al 66, entonces la hacen tipo 2, 3 y 4. Y acá les muestro en una colangioresonancia a donde tienen ustedes lo que se conoce como 1B. ¿Por qué? Porque se supone que la vesícula anda por acá. Ya no tiene líquido la vesícula, si ustedes se fijan, pero aquí claramente se ve un defecto de llenado negativo importante, que lo que nos está mostrando es que está siendo aplastada la vesícula. Y pues bueno, le están diciendo 1B porque dice que es con obstrucción del conducto cístico porque la vesícula ya no tiene ni líquido. Si tuviera líquido se viese blanca como esto en una colangioresonancia. Entonces acá se está observando tapado. Entonces si te fijas, realmente no tiene que ver con el conducto de Mirizzi, esto es lo que les estoy diciendo. Eso es en las paredes internas de la vesícula. Y claro, que si esta se pega al colédoco, pues eso es lo que va a provocar justamente, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? No sé si esto te aclara. Gasga creo que fue el que preguntó, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. entonces, Gracias. no, pero ya ahorita ya les expliqué de qué se trata el síndrome de Mirizzi. El síndrome de Mirizzi se caracteriza sobre todo porque el paciente está ictérico, pero en el interior del colédoco no tiene, por decir así, coledocolitiasis directa, sino que está, digamos, empujando la vesícula y participando la vesícula activamente de esa obstrucción, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos con que el hidrocolecisto y luego el piocolecisto, en lugar de tener líquido tenemos material purulento y el colasco es cuando pues le sucede lo que le sucede al apéndice cuando se rompe, ¿no? Entonces se puede romper y se riega el líquido, si es que hay biliar, si está el conducto cístico permeable, y si no, pues nada más se va a regar contenido que tenga, que puede ser purulento o puede ser así. Esto de la coledocolitiasis, pues son litos, la mayoría son secundarios, lo que les he comentado. Y aquí lo que les voy a mostrar a un lado, en esta imagen, por ejemplo, aquí les estoy mostrando una CEPRE, pero esta CEPRE no está encaminada a hacer el diagnóstico preoperatorio. Acuérdense ustedes que el diagnóstico para coledocolitiasis es la colangioresonancia definitivamente. Entonces, si yo me voy directamente al tema de colangioresonancia, de coledocolitiasis, el ultrasonido lo más a lo que puede llegar es a que está dilatada la vía biliar. Aquí lo que se observa en este ultrasonido
es la porta y la vía biliar muy dilatada. Normalmente la porta tiene que ser 1/3 de la vía biliar. Y acá está pues prácticamente igual la porta arriba, dice vía biliar, perdón, arriba la vía biliar y abajo la porta. Entonces, la colangioresonancia es el mejor estudio para ver cálculos en el colédoco. En alguna ocasión yo les había mostrado, tengo en otra plática, unos cálculos en el colédoco que se ven perfectamente bien por ultrasonido, pero eso casi nunca sucede. Entonces, por eso es que no se los recomiendo para hacer diagnóstico de coledocolitiasis. Déjenme ver por acá. Ajá, miren, acá está en este ultrasonido. O sea, esto que está aquí prácticamente no sucede. Miren, acá está la vesícula en un ultrasonido, acá está la vía biliar, y en la vía biliar se ven 2 cálculos con sombra acústica posterior. Eso prácticamente no sucede. Por eso les decía yo que siendo tan sensible como el 25%, no pedir ultrasonido para descartar coledocolitiasis, ¿no? Entonces, para cálculos de la vesícula, pues es la neta, sensibilidad de 83, especificidad de 95, les decía yo, pero para cálculos en la vía biliar, es chafa. Para eso lo que se tiene que hacer es una colangioresonancia, que eso es lo que he mencionado ahorita, que es esta imagen la que necesitamos tener. Aproximada, porque hay otras más nítidas. Bueno, entonces, regresando a donde estábamos, que empezábamos a caminar sobre esto, les estaba yo mostrando esta imagen para mostrarles aquí que ciertamente el tratamiento para los cálculos en la vía biliar en la actualidad, el mejor que hay, que pues es menos invasivo que una cirugía, es la CEPRE, es la colangiografía retrógrada endoscópica. Ahora, eso de CEPRE pues incluiría el páncreas, pero se ha dejado de canular el páncreas en la actualidad, solamente se canula prácticamente la vía biliar. Entonces podrían quitarle la colangiopancreatografía, nada más colangiografía retrógrada endoscópica, yo creo. Y ciertamente, ¿por qué sé que es una colangiografía? Porque claramente se ve el endoscopio acá, claramente se ve el endoscopio acá. Miren ustedes la diferencia que hay entre cálculos facetados, como incluso estaban aquí muy claritos, que eso los regala la vesícula al colédoco, con un cálculo que tiene la forma de las vías biliares. Normalmente son más blanduzcos. Estos son los que se conocen como intrahepáticos, como primarios, que pueden ser del colédoco o incluso intrahepáticos, y pues eso es lo que tenemos. Entonces, los más frecuentes son los secundarios. No se les olvide, se van al colédoco porque se los regala la vesícula. Pasan chiquitos. A veces algunos pacientes tienen císticos bien gordos, por donde pueden pasar cálculos de buen tamaño. O sea, el cístico normalmente tiene un diámetro en su luz como de 2 milímetros, ¿no? De 1,5 milímetros, 1 milímetro a 2, cuando mucho 2 milímetros. Pero he tenido pacientes que tienen císticos de 1 centímetro. Así de gordo se ha hecho el cístico. El colédoco normalmente anda midiendo alrededor de 3, 4 milímetros, ¿no? En pacientes ya mayores puede alcanzar hasta los 5. Pero en pacientes jóvenes, así como ustedes, el promedio ha de andar entre 2,5 y 3 milímetros de diámetro en su luz, bueno, de diámetro en general el colédoco. Y otro detalle también a medir en el ultrasonido son las paredes. Entonces, cuando a ustedes cuando nos piden a nosotros cuando nosotros solicitamos un ultrasonido, habitualmente vamos a poner el ejemplo. Este ejemplo que tenemos acá está bueno, que está la vesícula, se observa la vesícula, que es una imagen hipoecoica o anecoica porque el líquido está muy transparente. Normalmente la pared se mide en el lado que da hacia el hígado, porque como refuerza, el líquido normalmente refuerza abajo, pues siempre verán una especie de pared gordota que no es en realidad la pared. Y previo al líquido, que sirve como ventana acústica, sí se observa muy bien la pared. Entonces, normalmente los ultrasonografistas, anótenle porque eso no lo pongo acá, normalmente para cuando ustedes piden, hay que procurar no solicitar un ultrasonido solamente de vesícula y vías biliares, porque hay personas que solamente les hacen a ustedes eso, ¿eh? Pero pues, si tienen el ultrasonido, mejor que les hagan uno de abdomen superior, a donde les valorarán hígado, vesícula, vías biliares, de pasada a la porta, el vaso y los 2 riñones y el páncreas. Entonces, todo eso se puede observar.
Claro, si a mí lo que me interesa es la vesícula, entonces lo que tengo que buscar, número uno, es la vesícula, si tiene presencia de cálculos o no, si está vacía o sea, si nada más tiene líquido y ya que se ve anecoico o hipoecoico. Medir el grosor de la pared, que no debe rebasar los 3 milímetros, debe ser el grosor de la pared menor de 3 milímetros, porque si no traduce inflamación. Y, por ejemplo, los cálculos luego se muestran de diferentes características. Los más frecuentes son como estos que producen sombra acústica posterior. Aquí ven ustedes negrito. Aquí refuerza, el líquido refuerza, pero la interposición de los cálculos genera una sombra acústica. Entonces es una característica típica, sobre todo de cálculos que son los más frecuentes, que son mixtos y que tienen no tanto componente de colesterol como serían los que tienen más componente de colesterol. Y otra cosa que necesitamos ver siempre es el grosor del colédoco, y el colédoco nos lo muestran como yo les había, voy a enseñar por acá está. En este caso, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, porque justamente eso es lo que les decía yo. ¿Qué se busca en un ultrasonido de hígado y vías biliares? La textura del hígado, las vías biliares intrahepáticas, que como miden de 1 a 2 milímetros no se suelen ver. Lo que se ve dentro del hígado habitualmente son ramas de la porta y ramas de las suprahepáticas. La vesícula biliar y su contenido, que estaría acá, aquí está su contenido, acá está su contenido. El grosor de la pared, que no debe rebasar de 3 milímetros. Por ejemplo, acá, de aquí hasta acá, está la pared, o sea, aquí está aparentemente delgadito, pero aquí existe edema. Aquí, por ejemplo, puede ser que mida 2 milímetros, una cosa por el estilo, 2.5. Y otra de las cosas que tenemos que ver es la vía biliar extrahepática, que debe estar midiendo de 4 a 5 milímetros, decía yo, promedio para ustedes 2.5, 3.5 cuando mucho. Entonces, normalmente se ve así como esta. Aquí lo que se observa esto es la porta, y acá es la porta, y acá la vía biliar pues se ve delgadita. Normalmente el calibre de la porta es de la vía biliar es 1/3 de la porta. Y acá pues están casi del mismo grosor. Si se ponen abusados, pues creo que hasta está más gruesa la vía biliar que la porta, ¿no? Tiene un diámetro mayor. Entonces esto traduce en forma indirecta, pues que está tapado allá adelante, que puede ser por cálculos, que puede ser por tumor, puede ser por parásito, no lo sabemos, ¿no? O puede ser por fibrosis solamente del esfínter de Oddi, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros por ahí. ¿Qué otra cosa les quería yo decir? Déjenme ver. Bueno, entonces, esto de coledocolitiasis, el 10%, se asocia a colecistolitiasis, ¿no? O sea, que son o sea, de todas de todas las colelitiasis, más o menos el 10% tienen cálculos en el colédoco, o sea, coledocolitiasis. Y muchas veces no tienen síntomas, ¿eh? Y solamente el 4 al 15% son cálculos primarios. O también lo que se conoce residual, cuando nosotros hemos operado a un paciente, ignoramos que tenía cálculos en la vía biliar, los operamos, nos salimos y dejamos ahí cálculos. A veces incluso revisamos las vías biliares, o nuestro colega el endoscopista ha hecho una CEPRE y aparentemente quedó ya limpia la vía biliar, resulta que quedó ahí todavía con cálculos. Entonces eso es lo que tenemos. Una de las complicaciones de la enfermedad litiásica de la vía biliar es que siempre que se tape la vía biliar o cualquier conducto que normalmente drena de una cavidad o de una glándula, si se tapa tiende a infectarse. Entonces, no es excepción, la vía biliar es lo que le conocemos como colangitis. Si se infecta, pues produce colangitis. Además está la famosa tríada de Charcot, ictericia, fiebre, dolor. Entonces, el paciente ictérico con fiebre y con dolor muy probablemente tiene infectada la vía biliar. Hay otros motivos que también el paciente tiene ictericia, fiebre y dolor, pero pues esto se conoce como colangitis. Está la ictericia tumoral, por eso hasta la puse verde, porque los pacientes con ictericia tumoral, sobre todo los tumores periampulares, cuando tapan ahí la parte distal, pues generan eso, justamente una ictericia de ese tipo. Nosotros aquí vamos a tener más adelante lo de tumores distales de la vía biliar. Bueno, está la ictericia no tumoral, que ¿cuál podría ser? Pues obviamente un síndrome de Medici,
un parásito, cálculos en el lugar, o ictericia de otro tipo, de todas las hepatitis que hemos visto. Ya analizamos lo de Miritzi, ya no me voy a entretener en eso. Entonces, ¿cómo es que vamos a estudiar a nuestro paciente? Entonces habíamos dicho que por ultrasonido, y vamos a pedirle unas pruebas de funcionamiento hepático porque también estas nos pueden sugerir que haya una obstrucción principalmente, o que haya algo de daño hepatocelular secundario a la obstrucción, o que haya algo de daño hepatocelular secundario a una inflamación severa de la vesícula. Entonces, una colecistitis aguda nos va a elevar un poco las transaminasas, aunque el hígado esté sano en realidad. Ciertamente una obstrucción, ya vimos que incluso hace que el hígado desde el punto de vista funcional arrastre un poco la indirecta y no haga la síntesis adecuadamente, bueno, la conjugación en este caso, más que síntesis, conjugación, y no haga soluble la bilis indirecta, y entonces aumenta un poquito. Si tenemos un paciente con 15 de directa, vamos a tenerlo con 1 o 2 de indirecta, ¿no? Entonces es donde hay que estar abusados. Entonces, en las pruebas de funcionamiento hepático, aquí les hago un repaso para lo que sirve cada cosa y ustedes ya son expertos en eso, ya no me tengo que atorar por ahí. Y de los factores que se asocian a colelitiasis, o sea, ¿quién tiene más riesgo de tener cálculo? Pues los chilenos y los pimas sí. Las mujeres por default, ya hablábamos del colesterol. Las mujeres que toman anticonceptivos, también. Las mujeres que han tenido embarazo, también. La obesidad para hombres y mujeres se aplica, la diabetes para hombres y mujeres se aplica, y la edad también hace un poco más frecuente la colelitiasis en todo caso. Entonces, a los 40 años, un 20% de personas lo tienen, a los 70 ya un 30% en nuestro medio. El sexo femenino es mucho más frecuente, lo que acabo de decir, la familia, la obesidad. Cuando se pierde peso en forma brusca, se asocia mucho principalmente a episodios de ayuno. Entonces tengo la impresión de que la vesícula queda dilatada digamos, sin contraerse por episodios más prolongados, sin estar bajo los influjos de la colecistoquinina, de la CCK, colecistoquinina. Y entonces probablemente eso haga que se concentre más la bilis y se formen los cálculos. Algunas dislipidemias también, bueno, alteración una cosa les voy a decir, hay pacientes que tienen 1000 de colesterol y no traen broncas de cálculos, ¿eh? O sea, el hecho de que aumente el colesterol en la sangre no hace que aumente en forma magna el colesterol en la vesícula. El colesterol en la bilis es un elemento habitual que ahí está y que normalmente precisamente por ahí se elimina el colesterol. O sea, parte de eso lo evacuamos y otro entra a la recirculación. Entonces, por ejemplo, la nutrición parenteral hace que los pacientes estén en ayuno prolongado desde el punto de vista oral. Entonces, la nutrición que se mete directamente a la vena no produce colecistoquinina y la vesícula permanece mucho tiempo así. Y eso es una explicación fisiopatológica, presencia de cálculos, ¿no? Se asocia con pacientes que tienen, incluso acá habrán leído, les habrá llamado la atención la ceftriaxona, sobre todo en niños. En niños pequeños es rarísima la enfermedad litiásica. Incluso la mortalidad en niños es elevadísima porque nadie se la sospecha. Me refiero con respecto a los adultos. No se mueren tanto por los niños que son, se defienden muy bien. Entonces, cuando a los pacientes se les tiene con un tratamiento prolongado con ceftriaxona por sepsis de cualquier tipo, se ha visto una frecuencia un poco mayor de cálculos en ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá lo de cólico vesicular como descripción, dolor en cuadrante superior derecho, epigastrio, lo que habíamos mencionado. Está el famoso signo de Murphy, que es el de inspiración cortada, el paciente por dolor. Les aplazan ustedes y como que detiene la expiración, por eso se llama de inspiración cortada. O también puede ser negativa la exploración, porque pues, si fue cólico vesicular ya no encuentran nada, laboratorio normal, y el ultrasonido muestra litiasis, ¿no? Ya quedamos qué es lo que vamos buscando en el ultrasonido. En este caso, bueno, acá está para cálculos en la vesícula, que se busca, eso ya lo acabamos de analizar. Entonces, la colecistitis aguda, les había yo dicho el mayor tiempo de duración que ya se los dije cuando empecé la clase. En el ultrasonido solemos ver esto, incluso el reforzamiento está posterior a la imagen de doble riel, si se fijan. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Y
aquí lo que les estoy mostrando es cuando ya se opera por laparoscopía. Miren esta vesícula que se encuentra con las paredes engrosadas, prácticamente deleznables, o sea, desgarrables fácilmente. Y la capa que sigue, la muscularis y la mucosa, básicamente yo no sé si aquí la muscularis se desprendió junto con el peritoneo y lo que quedó aquí fue una especie como ya de una capa medio mucoide, purulenta, que pues ahí luego estaría la bilis o el material purulento, lo que haya, ¿no? Existe hay unas guías de Tokio que no son viejas, las han venido actualizando, y esta sobre todo habla de procesos agudos, principalmente de enfermedad de la vesícula de Tokio, para diagnóstico y criterio para gradar la severidad de la colecistitis aguda. Entonces acá tienen, por ejemplo, diagnóstico y criterio para colecistitis aguda, signos locales de inflamación, que sería signo de Murphy, o por ejemplo, masa palpable o dolor, en el caso del cuadro clínico, ¿no? En el caso de los signos sistémicos, tenemos signos de respuesta inflamatoria sistémica, hay fiebre, proteína C reactiva elevada, glóbulos blancos elevados, y digamos, los hallazgos de imagen, normalmente, pues sabemos nosotros que son los característicos del ultrasonido, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que tenemos. Una de las broncas que veo es que ellos ponen A más B más C, si tienen ustedes, bla, 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 pues tienen que estar haciendo. Y pues a mí me encantaría ver otra vez la A, poner todo Murphy, bla, 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 más uno de estos, ¿no? Y bueno, es una forma pues porque todo lo tendemos ahora ya a meter en una bola de clasificaciones, escalas, etcétera. Y no está mal, pues, está bien. La colestitis aguda, que pudiera estar relacionado con piocolecisto, y cuando hay pus, normalmente son los gérmenes que andan por ahí, coli, Klebsiella, Cinetobacter. La crónica agudizada, pues se parece, ¿no? Entonces, nada más que aquí pues, se vuelve como una aguda viniendo ya del paciente de varias veces que ha tenido dolor. Y lo que les decía yo, otra de las complicaciones es el hidrocolecisto y el colasco, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en colestitis crónica, que han tenido cuadros repetitivos? Termina la vesícula por quedar como adosada a los cálculos. Acá les mostraba yo una. Observen ustedes aquí en esta imagen que les muestro al empezarla. Por ejemplo, la vesícula está atascada de cálculos y eventualmente puede salir y entrar un poquito de bilis, ¿no? Ya dudamos que sea funcionante. Pero miren esta, a donde la pared está fibrosa totalmente, y está nada más pegada a los cálculos. Eso es a lo que le llamamos escleroatrofia. Entonces, esto de la vesícula escleroatrófica, si lo vemos por ultrasonido, o esta también que está aquí, solemos ver nosotros una imagen parecida a esta, a donde lo único que se observa, ya la vesícula no se ve. ¿Qué es esto que está acá, muchachos? A ver, ¿quién dice yo? No has hablado, Harumi. A ver, Harumi, ¿qué es esto? Es un ultrasonido donde pues se supone que es la topografía de la vesícula y que está acá. Por ejemplo, si yo te muestro acá una vesícula que se ve anecoica con un cálculo y aquí se ve la sombra acústica, justamente. Entonces, solamente ves sombra acústica y aquí pues, se supone que son los cálculos. Así se suele ver un ultrasonido con una vesícula como las que les había yo mencionado hace un momentito, ¿no? Entonces, el ultrasonido a veces muestra engrosamientos de la pared cuando está todavía, y eso es lo que se conoce como estereoatrofia que les estaba yo mencionando ahorita. Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros. Esto de la coledocolitiasis, ya les dije más o menos el porcentaje, y aquí se agrega que el paciente empieza a tener orina oscura, a veces coincide con dolor, a veces no coincide con dolor, y entonces el paciente si tiene aparte se le infecta la bilis, pues entonces va a tener la triada que habíamos comentado. Entonces la coledocolitiasis, habíamos dicho que de todas las colecistolitiasis, o sea, todo paciente que anda trayendo cálculos en la vesícula, 1 de cada 10 de esos puede tener coledocolitiasis. Entonces, ¿cómo descartar coledocolitiasis? Si el paciente nos ha dicho que ha tenido coluria, si tenemos un ultrasonido que nos está mostrando
datos de colestasis que ya no tengo que decirles mucho. Si yo esto mismo se los hubiese dicho antes de haber analizado lo que son pruebas de función, pues no tendrían ni idea de lo que les estoy hablando. Entonces, obviamente, bilirrubina directa un poco elevada o sin estar elevada, fosfatasa alcalina y gamma GT un poco elevadas, nos sugieren que pudiera tener un atasco por allá. Y si aparte el ultrasonografista nos dice que la vía biliar está un poco dilatada, y si aparte nos dice que los cálculos son chiquitos, pues muy probablemente pudo haber pasado a 1 y es cuando se nos puede pasar de forma desapercibida. Y si tenemos varios positivos de estos, solicitar una colangioresonancia. La colangioresonancia de repente les puede dar falsos positivos y falsos negativos, por cierto. Y entonces aquí estaba lo que les decía yo de la colangitis, que puede estar causada por todo lo que les mencioné, incluyendo por instrumentación, o sea, cuando se les hace una CEPRE a los pacientes, pues pueden tener colangitis, es otra de las complicaciones que puede existir. Y entonces está la triada de Charcot, que es fiebre, dolor, ictericia, y en pacientes más graves pueden llegar al estado de choque y a la confusión y llegar a lo que se conoce como pentada de Reynolds, ¿no? Entonces, en el caso de la colestasis, ya no tengo más que decirles a ustedes, y se agrega la respuesta inflamatoria sistémica, y eso de la respuesta inflamatoria sistémica no es más que fiebre, leucocitosis, proteína C reactiva elevada, taquicardia, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de cada una de las que hemos venido viendo, y ya ahorita si hacemos un repaso, son un montón, ¿no? Está cólico vesicular, colecistitis crónica agudizada, colecistitis aguda, hidrocolecisto, piocolecisto, coledocolitiasis, colangitis, miditsi. O sea, son varias chácharas las que hemos estado analizando ahorita, ¿no? Por cierto, nada más como para ver, mañana tendré yo considerado el tema de líquidos, electrolitos y choque. Ahí no les mandé nada a propósito, chequen ustedes a donde quieran. Vamos nada más a grosso modo porque los pacientes con pancreatitis lo que requieren es una hidratación oral agresiva principalmente. Entonces eso es lo que les tenemos que dar. Pues ya se nos está acabando el tiempo y a ustedes no les he pasado lista en estos últimos días. Pues hay que pasarles lista. Obviamente cuando no les paso lista, pues está por default que tienen asistencia, aunque hayan faltado entre comillas. Que bueno, ustedes no suelen faltar y eso me da mucho gusto, la verdad. Vamos a ver, vamos a pasar la listita rapidón. Vamos a ver. Aran Gómez. Presente. Mariana González. Presente. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Iseth Guevara. Presente, doc. Jorge Guzmán. Presente, doctor. Lilia Hernández. Presente, doctor. Santiago Herrera. Presente, doc. Araceli López. Presente. Edgar Martínez. Presente, doctor. Monse Mauricio. Presente, doctor. Marifer Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Marifer Díaz. Presente. Alfredo Díaz. Presente. Anaí de Marcos. Presente, doctor. Fernando Cuevas. Presente, doctor. Sandra Becerra. Presente, doctor. Juan Camaño. Presente, doctor. David Cholula. Presente, doctor. Aidet Cruz. Presente, doc. Merced. Presente. Michel Cuautle. Perfecto. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Araceli Soriano. Presente, doctor. Alexis Sánchez. Presente, doctor. Berta Sánchez. Presente, doctor. Luis Romero. Presente. Michelle Rodríguez. Presente. Marifer Ramírez. Presente. Yesenia Parcero. Presente. Michelle Pani. Presente. Alma Navarrete. Presente, doctor. Y Monse Mauricio, ya me contestaste, ¿verdad? Bueno, ya, como vieron, ahora lo hice como al azar. Luego me divierte hacer tonterías. Hoy fue una de ellas. Bueno, Doctor. entonces, que estén muy bien, chavos. Cuídense.
Nos Hasta estaremos luego, doctor. viendo Buen día. Gracias, mañana doctor. por este mismo canal. Gracias, Adiós. doc. Bye. Creo que falté yo de asistencia, doctor. Doctor. ¿Me escucha? ¿Alguien habla por ahí? ¿Doctor? Sí, soy yo. Creo que no, Pero me pasó a mí. ya te había yo escuchado. A ti y a Harumi, a los que ya escuché y como aparece en el recuadro, Ok. ya no les pongo falta. O de repente Está los bien. veo como entran, Saludos. a veces entre comillas me los salto. Pero no es que me los salte, los tengo presentes. Ok. Sale, Sí, doctor. nos Está bien. vemos. Hasta luego.